Cada vez que suceden eventos importantes en el mundo, la sociedad cambia. Mira sino hacia atrás en el tiempo y observa la historia. La Iglesia durante sus inicios, en el periodo del Imperio Romano bajo el gobierno de Nerón, estaba bien visto que persiguieran a los cristianos hasta llegar al punto de matarlos por sus creencias. Y en la época victoriana en Gran Bretaña, ser un hombre exitoso significaba tener esposa e hijos, una casa grande y un caballo con carruaje para moverte. Y en 1929, la Gran Depresión lo cambió todo. La gente empezó a hacer cosas como plantar sus propias verduras para poder vivir. Y después de la crisis de 2008, todo cambió de nuevo. La gente aprendió a no poner todo su dinero en el mismo sitio, empezaron a invertir de diferentes maneras y a ahorrar de formas distintas. Observa cómo han cambiado las cosas hasta hoy. Lo que ahora es normal, como la violencia en la TV, música y videojuegos, no lo era hace 50, 100 o 200 años. Antaño, nadie aceptaba las relaciones antes del matrimonio, y ahora, hay gente que hasta comparte sus relaciones en Internet para ganar dinero. Estos son solo algunos ejemplos de cómo ha cambiado la sociedad a lo largo de la historia. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre los cambios que indicarán que el regreso de Cristo está cerca? Vamos a empezar con algo que encontramos en 1 Timoteo 4, 1 a 2. El Espíritu anuncia que, en los tiempos finales, algunos dejarán de creer. Se dejarán seducir por mentiras y seguirán enseñanzas oscuras, diciendo falsedades con doble cara, con sus conciencias tan quemadas como si estuvieran marcadas con hierro al rojo vivo. Déjenme desglosar esto. En esos últimos días, la gente renunciará o se alejará de su fe. Es lo que se conoce como apostasía. Decidirán abandonar su fe en Dios y los principios del cristianismo. Tendrán dudas personales, decepción con la comunidad religiosa o se sentirán atraídas por otras creencias o estilos de vida. Rechazarán deliberadamente de la fe que una vez se aceptó y se vivió. ¿Y cómo se nota esto? En que cada vez menos gente va a la iglesia, cada vez menos se identifican como cristianos y cada vez menos viven el cristianismo día a día. Rezan menos y leen menos la Biblia. En los tiempos finales, según Timoteo 4, la gente seguirá las maliciosas enseñanzas a espíritus mentirosos. Esto es clave y hablaremos de esto más adelante. Pero, además, las personas se volverán hipócritas y dirán mentiras. Esto quiere decir que muchos dirán una cosa y harán otra totalmente distinta. Finalmente, las conciencias de la gente estarán quemadas, lo que significa que habrá menos amor, los corazones se endurecerán, y todo esto será porque el pecado está ganando terreno en la vida de muchos. Y ahora, hablemos de las doctrinas de demonios. En los últimos tiempos, la sociedad estará más abierta a nuevas ideas, falsas enseñanzas y versiones distintas del Evangelio. Esto es justo a lo que la Biblia se refiere con doctrinas de demonios. El diablo no se presenta en su verdadera forma, en lugar de eso, utiliza a personas para difundir sus engaños. Estas personas, influenciadas por el mal, propagarán ideas como que el camino al cielo se basa únicamente en ser bueno y hacer acciones positivas, y que Dios te aceptará sin importar cómo seas. Podrías creer que está permitido pecar si has sido bueno por mucho tiempo. Pero, la Biblia dice que no alcanzas la salvación solo con buenas obras. La salvación real viene al aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y apartándote del pecado. La Biblia nos sugiere que renunciemos a nosotros mismos y dominemos nuestros deseos, recordándonos que el pecado conduce a la muerte. Por lo tanto, la idea de comportarse bien por un tiempo para después pecar libremente no es válida. Esto evidencia que tales pensamientos son realmente engaños. Recientemente, en un distrito de Utah, Estados Unidos, se prohibió la Biblia en escuelas primarias y secundarias. La decisión se tomó después de que un padre argumentase que ciertos pasajes bíblicos no eran adecuados para niños debido a su contenido sexual o violento.
Esta medida se tomó en medio de debates sobre qué tipo de materiales deberían ser permitidos en las escuelas. Según Isaías 5:20, estamos en un tiempo donde se confunde lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Ahora enfrentamos más peligros, tanto físicos como emocionales, mentales y espirituales. El pecado y el caos parecen estar por todas partes. Si prestas atención a la televisión, a las noticias o al entretenimiento, notarás mucho odio, idolatría y orgullo en nuestra sociedad. Hay que estar alerta para no dejarse influenciar o tentar por el mal que nos rodea. A pesar de todo, se espera que los cristianos mantengan su amor fuerte en estos tiempos difíciles llenos de maldad y pecado. En Mateo 24, Jesús responde a dos cuestiones planteadas por sus discípulos. Querían entender cuándo se destruiría el templo de Jerusalén y cuáles serían las señales de su regreso. Estas inquietudes eran cruciales para ellos. La caída del templo ocurrió relativamente pronto, en el año 70 después de Cristo, con la invasión romana de Jerusalén. Sin embargo, la pregunta sobre cuándo regresará Jesús aún no tiene respuesta. Respondiendo a esas preguntas, Jesús señala en Mateo 24:12 que el aumento de la anarquía hará que el amor de muchos se enfríe. No es fácil saber si se refiere al crecimiento de la anarquía antes de la destrucción del templo o antes de su segunda venida. Posiblemente, Jesús esté aludiendo a ambos momentos. De cualquier manera, llegará un tiempo en que la anarquía se intensifique. Para los cristianos, lo esencial es no permitir que este crecimiento del mal apague nuestro amor. Hoy en día, podemos observar cómo crece la anarquía en distintos aspectos. Hay quienes explotan a los pobres para enriquecerse. Otros cometen crímenes terribles impulsados por el egoísmo. Muchos muestran desprecio por la vida humana. Y, tristemente, este aumento de la anarquía se nota incluso dentro de algunas iglesias. Existen grupos en la iglesia que juzgan duramente, sin aceptar a quienes cometen pecados distintos a los suyos. En lugar de ofrecer amor y compasión, prefieren mostrar una actitud de superioridad y condena. Es crucial que seamos un grupo de personas cuyo amor no se apague, sino que mantenga una pasión profunda por Dios. No queremos formar parte de aquellos a quienes la Biblia señala cuando menciona que el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿cómo evitamos ser uno de ellos? La única forma de asegurar que nuestro amor permanezca encendido es manteniendo una relación activa y llena de vida con el Señor. Pensar que ser cristiano es solo tener un pase directo al cielo es un error. Aunque sí queremos llegar al cielo, seguir a Cristo significa algo más profundo. Significa tener una relación diaria y continua con Dios. Jesús lo explica claramente en Juan 15:4, permaneced en mí, y yo en vosotros. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma si no está unida a la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Al estar conectados con Dios, producimos fruto y mantenemos vivo nuestro amor. Crecer en esta relación con Dios requiere oración, estudiar la Biblia y participar en reuniones de adoración. Además, ser parte de una comunidad cristiana es esencial para fortalecer nuestra fe, mostrando que seguir a Cristo no es un viaje que se hace en soledad. Al igual que las ratas que, cuando están aisladas, tienden a recurrir a sustancias dañinas, los seres humanos pueden desviarse en el aislamiento. Estar rodeados de una comunidad cristiana nos apoya en vivir una vida dedicada a Dios, especialmente en estos tiempos retadores llenos de maldad. La interacción frecuente con un grupo pequeño y confiable de cristianos promueve un entorno de sinceridad y transparencia, lo que refuerza nuestra fe. El cristianismo no se diseñó para ser una ruta en solitario. Participar en una comunidad cristiana, junto con mantener prácticas espirituales personales como la oración y la lectura bíblica, es vital para sostener nuestra dedicación a Dios en medio de la oscuridad que nos envuelve. Estar en una comunidad cristiana fortalece nuestra habilidad de llevar una vida conforme a los principios de Dios. Y ahora esta pregunta es para ti.
¿Estás construyendo relaciones cristianas saludables? Es muy útil formar parte de un pequeño grupo de amigos cristianos de confianza que se junten con frecuencia para hablar sobre los éxitos y los retos de la vida. Esta sinceridad y apertura generan un espacio de soporte donde la fe puede crecer fuerte. La táctica de Satanás es tratar de disminuir nuestro amor por Dios. Podemos combatir esto sumergiéndonos en la comunidad cristiana, además de leer la Biblia con regularidad, orar y asistir a la iglesia. Estas actividades nos mantienen firmes en nuestra fe, especialmente en tiempos complicados. Entonces, aunque veas que el mundo se desvía de los valores justos y de la enseñanza de la Biblia, ten presente que el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Jesucristo, quien es la luz del mundo, elimina toda oscuridad con su presencia pura y sagrada. Efesios 5:8 nos recuerda nuestro paso de la oscuridad espiritual a ser iluminados por la verdad de Cristo, llamándonos a vivir como hijos de la luz. Unidos, los cristianos pueden difundir la luz de Jesucristo y hacer frente a la oscuridad del mundo. Juan 1:5 afirma que la luz de Cristo nunca es vencida por la oscuridad. A través de nuestras vidas, mostrando la luz de Dios con nuestros dones únicos, podemos influir positivamente en el mundo, glorificando a Dios en todo lo que hacemos.